Fue un accidente estando borracho, y terminé embarazado. No tenía dinero para un aborto, y tampoco podía permitirme tener al bebé. Cuando la barriga empezó a notarse, supe que ya no podía ocultarlo por más tiempo. Mi única opción era pedirle un préstamo a mi compañero de cuarto, el que tenía conexiones con la mafia. Estaba jugueteando con un cuchillo, con expresión sombría. «Puedo criar al bastardo», dijo, «pero tienes que decirme quién demonios es el padre». ¿Cómo se suponía que le iba a decir que era él? Kate volvió con un nuevo grupo de heridas y una caja de pato asado. Tiró la caja sobre la mesa y sacó mi silla para sentarse. «Primero, ayúdame con las heridas». Al verlo, seguramente había estado corriendo carreras ilegales otra vez. «Tienes que ir al hospital por esto». «No hace falta», se quitó la camiseta sin pensarlo 2 veces. «Son solo rasguños». Suspiré, dejé el pijama y la palangana a un lado, y saqué el botiquín, como siempre lo hacía. Justo cuando tomé un hisopo, Kate me agarró de la muñeca de repente. «¿Qué haces?», sonrió y dio un ligero tirón. Caí directamente sobre su regazo. Estar de pie debe ser agotador. Su sonrisa era brillante y desafiante. Kate también tenía raspones en las piernas, pero ni siquiera se inmutó cuando me senté sobre ellas. «Da igual. No es la pierna lo que me duele». Después de terminar de curarle las heridas, me esforcé por levantarme y guardar el botiquín. Esta vez no me obligó a quedarme, se levantó y empezó a rebuscar en mi escritorio buscando un bol y unos palillos. Kate tenía una obsesión con comer solo en platos de verdad. No importaba cuán cara o elegante fuera la caja de comida para llevar, para él, solo era un recipiente de transporte. Las personas que comen directamente del envase solo están sobreviviendo, no viviendo, una afirmación que encajaba perfectamente con su estatus de heredero de la familia Kate. Pero eso no le impedía pagar extra por las mejores cajas de comida cada vez. «No puedo contar las veces que grité en silencio, solo dame el dinero. Con gusto cargaría el plato de vuelta por ti». Yo apenas si estaba sobreviviendo. «¿Qué es esto?». Me giré al oír su voz y vi a Kate sosteniendo una tira de prueba. 2 líneas rojas brillantes. El corazón se me detuvo por un segundo. Mierda, olvidé tirarla. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Se la arrebaté de la mano y la tiré a la basura. «Es una prueba de gripe». «Ah, sí». Levantó una ceja. «No parece una. Todas las pruebas se ven así ahora. Así que deberías mantener tu distancia. Es contagioso». Kate resopló, me agarró por detrás del cuello y me acercó. Nuestras narices se tocaron, nuestras respiraciones se mezclaron. «¿Crees que me da miedo eso?». Inclinó la cabeza, acercándose lentamente. Me giré, y sus labios apenas rozaron mi oído. Kate se quedó congelado. «¿No quieres?». «No, no es como si no nos hubiéramos besado antes». Eso fue un malentendido. Hace 3 meses, la noche en que Kate se mudó por primera vez, se levantó para ir al baño y, medio dormido, se metió por error en mi cama. Me desperté e intenté decirle que estaba en la cama equivocada, pero simplemente me sujetó y me besó, durante media hora. Después me explicó que no estaba acostumbrado al nuevo lugar, que pensó que aún estaba en casa y que la persona en su cama era su ex. Acepté su explicación. «Pero tampoco me rechazaste aquella vez en el baño». «Esa vez fue culpa mía». Me cayó champú en los ojos mientras me lavaba el pelo y no podía ver nada. Anduve a tientas buscando una toalla y terminé tropezando con Kate. Simplemente, nos besamos. Y después, dejamos que ocurriera. Kate no tenía paciencia para discutir conmigo. Me tomó del mentón, obligándome a mirarlo a los ojos. «Está bien. Tengamos otro accidente, entonces». Esta vez, definitivamente no fue un accidente. Sentí arcadas. Kate se congeló, con una expresión de incredulidad en el rostro. «¿Te doy asco?». «Claro que no». Quería negarlo, pero sentí arcadas otra vez. El ambiente se tensó. Era solo una reacción física involuntaria. No podía controlarla. No significaba nada. Pero Kate claramente no lo vio de esa manera. Me soltó y dio 2 pasos hacia atrás. Intenté salvar la situación. «Lo siento».
Tal vez deberías buscar a otra persona. Por alguna razón, eso solo avivó las llamas en sus ojos. Soltó una risa fría, apretó los dientes, agarró su camiseta y se marchó furioso. Temí que volviera a esas carreras callejeras de vida o muerte, así que no pude evitar gritar, ¿aún estás herido? La única respuesta fue el portazo que retumbó en la habitación. Me quedé allí mucho tiempo, antes de sentarme lentamente y amarrar la bolsa de basura, con la prueba de embarazo adentro. Kate no sabía que, además de aquellos malentendidos y accidentes, habíamos tenido otro incidente. Un incidente que dejó dentro de mí una vida que no debería existir. Bueno, aún no era una persona. Así que llamémoslo una cosa. ¿Cómo puede un chico quedar embarazado? Eso fue lo que le pregunté al doctor. Él explicó que mi anatomía era especial. Para ayudarme a entender, incluso me mostró casos similares y dibujó algunos esquemas. Pero no escuché ni una sola palabra. Mi mundo acababa de derrumbarse. Mi mente solo era un zumbido constante, y lo único que podía ver era la boca del médico abriéndose y cerrándose. Finalmente, el doctor dijo que era demasiado pronto para un aborto. Tendría que esperar al menos 2 semanas más. Me daba vergüenza decirle que, después de pagar la consulta especializada y los exámenes, estaba completamente en quiebra. Acababa de enviar todo mi salario de prácticas a casa, y sabía que no había forma de recuperarlo. Al menos tenía 2 semanas para ahorrar, y al menos Kate me había dejado el pato asado, así que no pasaría hambre esa noche. Estaba seguro de que no volvería, pero después de dudar un poco, igual guardé la mitad para él. Kate había mencionado antes que el restaurante usaba patitos jóvenes, por eso la carne era tan tierna y jugosa, la piel perfectamente crujiente y cubierta con caviar. Intenté resistirme, pero no pude, y tomé otro pedazo. Justo cuando lo metí en la boca, la puerta se abrió de golpe, y casi me atraganto hasta morir. Kate sostenía una gran bolsa de plástico, con la misma expresión agria de antes. Miró el pato que quedaba y dijo con sarcasmo, «Así que yo te doy asco, ¿pero el pato está bien?» Tragué la comida a la fuerza, recuperé el aliento y le expliqué con voz ronca, «De verdad no me das asco. Solo que me sentía mal antes». La expresión de Kate finalmente se suavizó un poco. «Ven, toma tu medicina». Así que había salido a comprar medicina. Pensé que no volverías. ¿A dónde más iría? A tu propia casa. Los ojos de Kate se oscurecieron. Un destello de frialdad apareció en ellos. Tuvimos una pelea. Me sorprendí un poco. ¿Otra vez? Kate y yo fuimos asignados al mismo dormitorio desde el primer año, pero en realidad no se mudó hasta el segundo semestre del último año. Como niño rico con lazos con la mafia, ni siquiera consideraba las habitaciones individuales de la escuela, mucho menos una compartida. No se mudó porque le gustara de repente. Fue porque se peleó con su familia. Su padre, terco como una piedra, le cortó las tarjetas y le confiscó sus propiedades, dejándolo sin otra opción que mudarse por despecho. Todos sus amigos habituales tenían demasiado miedo del poder de su familia como para ayudarlo. Como un extraño que nunca había interactuado con él, yo era libre para ayudarlo. Vivimos así durante mucho tiempo, apoyándonos mutuamente, hasta que el mayordomo ya no pudo soportarlo y empezó a financiarlo en secreto. Para el mes pasado, su relación con la familia ya se había recuperado bastante. Incluso le organizaron una gran fiesta de cumpleaños, y Kate me invitó. El accidente ocurrió ese mismo día. Kate, fuera de sí, terminó en la cama conmigo, y estuvimos enredados toda la noche. Ha pasado menos de un mes, y ya volvieron a pelear. Viendo que no quería hablar del tema, no insistí. Kate había comprado un montón de antibióticos. Tenía la sospecha razonable de que tomar todos esos medicamentos enfermaría a cualquiera. Instintivamente, cubrí mi abdomen. Al notar que la mirada de Kate bajaba a mis manos, las aparté de inmediato. «¿Ya tomé mi medicina esta noche?» «Sí». «¿Qué tomaste?» Confiado en que no sabría diferenciar, inventé unos nombres al azar. Tomar más podría causarme una mala reacción. Kate me miró largo rato, y luego asintió levemente. Pensé que había cedido, pero entonces dijo algo que me dejó helado. «Lucas, voy a tocarte ahora». Antes de que pudiera emitir sonido, el dorso de su mano ya estaba en mi frente.
Una sensación fría se filtró por mis poros, como si entrara directo a la sangre. Tu temperatura parece un poco más alta que la mía, dijo Kate, retirando la mano. Si no baja, vas a tomar la medicina que te traje. La sensación de su toque quedó en mi frente, y yo seguía un poco aturdido. 2 arcadas bastaron para que este tipo salvaje y desenfrenado se volviera tan precavido y contenido. Sin embargo, esa sensación no duró la noche entera. Cuando se levantó para ir al baño, repitió el mismo truco y se metió en mi cama. El beso que había evitado antes finalmente llegó a su destino. Lucas, ¿de verdad no sabes lo que siento por ti? Fingí estar dormido, sin mover ni un solo párpado. La mirada de Kate se quedó en mi rostro mucho tiempo, hasta que, frustrado, me mordió el lóbulo de la oreja. Tengo tantas ganas de cogerte. Permanecí inmóvil durante mucho rato. Solo cuando escuché su respiración tranquila a mi lado, abrí lentamente los ojos. Si hubiera oído esas palabras antes de esa noche, probablemente me habría hecho feliz. Después de todo, hubo tantas veces en que pude apartarlo, pero nunca lo hice. No solo no lo rechacé, sino que, en cierto modo, lo disfrutaba. En los 3 meses que habíamos vivido juntos, ya me había enamorado de él. Su fuerza y confianza, su naturaleza audaz y sin límites, sus avances sutiles, esa tensión coqueta de algo más que amigos pero no aún amantes, todo eso me resultaba fatalmente atractivo. Como una rata en un callejón de París, soñando con un croissant recién horneado de la pastelería, como un bote solitario en medio del océano, incapaz de resistirse al tirón de un enorme barco brillante, acercándose sin darse cuenta. Pero cuando desperté en brazos de Kate ese día, justo cuando ingenuamente pensaba que esto era un comienzo, una conversación entre su padre y su mayordomo sentenció nuestro final. Su padre le indicó al mayordomo que la prometida arreglada, quien se había perdido la fiesta por un vuelo retrasado, acababa de llegar en un vuelo de madrugada. Debía ser tratada con el mayor cuidado. Me había acostumbrado tanto a vivir como el simple compañero de cuarto de Kate, que había olvidado algo. Las ratas están destinadas a permanecer en las sombras. El gran barco sigue su curso luminoso, rumbo a su destino preestablecido. Y la pequeña barca destrozada, tras su breve encuentro, simplemente se hundirá en silencio. Aún faltaban más de 2 semanas para que me pagaran la siguiente quincena de la pasantía. Para ahorrar más rápido, conseguí otro trabajo de medio tiempo, una tienda de conveniencia cerca del campus. $18 la hora, con $1,50 extra en el turno nocturno. El trabajo era muy mal pagado. Pero la única ventaja era que podía llevarme a casa los onigiris y eventos vencidos antes de que terminara el turno. Eso hizo que mi agenda fuera increíblemente apretada. Trabajaba en la oficina durante el día, luego iba directo a la tienda. Después del turno, volvía al dormitorio a trabajar en mi tesis hasta la madrugada, durmiendo solo 4 horas antes de volver a levantarme. La encargada del dormitorio era muy amable. Sabía que mi turno terminaba media hora después del toque de queda y solía dejar la puerta abierta para mí. Cuando te gradúes y consigas un trabajo estable, todo mejorará, me consolaba. Los tiempos difíciles pasarán. Yo también lo creía. Solo tenía que aguantar un poco más, y entonces la vida me dio un puñetazo. Cuando la gerente de RRHH supo que planeaba alquilar un apartamento cerca de la empresa después de graduarme, dudó mucho antes de decirme la verdad con suavidad: este año a la empresa no le va bien. Así que no tenemos vacantes para nuevos contratados, así que no había forma de que consiguiera un puesto fijo. Apenas me graduara, estaría en la calle. Ahora lo sabes. Deberías empezar a hacer otros planes, me dijo. Le agradecí que me lo dijera con antelación. Al menos no me había perdido lo último de la temporada de contrataciones de primavera. Pero ahora tenía que dividirme entre las ferias de empleo y entrevistas. Algunas personas parecen tranquilas por fuera, pero por dentro, llevan tiempo muertas. Yo seguía yendo al trabajo como siempre, sonriendo y diciendo hasta mañana a mis compañeros al terminar el turno, para luego meterme en el abarrotado metro nocturno con expresión vacía, rodeado de un leve aura de muerte. Hoy debía de ser uno de esos días con Mercurio retrógrado. Mientras limpiaba los estantes, se me resbaló la mano y rompí 2 botellas de vino de frutas. Todo un día de trabajo, arruinado al instante. Después de barrer los cristales rotos, me quedé mirando el basurero. La presión era inmensa. Quisiera que alguien drogara a Kate otra vez, como la última vez. Fingir que no veía la enorme brecha entre nosotros.
Fingir que no sabía que tenía un matrimonio arreglado. Mi teléfono vibró, sacándome de aquella fantasía sin sentido. Lo abrí. Era Kate. ¿Por qué no estás en el dormitorio? La medicina sigue sin abrir. ¿No la tomaste? La mañana después de que me trajo el pato, salió al balcón a tomar una llamada. Estuvo mucho rato al teléfono, y cuando volvió, traía encima el frío del rocío de primavera. Tenía que volar a Italia para resolver un lío que su abuelo había dejado atrás. ¿Podría morir allá? ¿Vas a seguir fingiendo que estás dormido? Yo mantenía los ojos apretados, debatiéndome internamente. Cuando por fin decidí responderle, ya se había levantado de la cama y se había ido. Una semana entera sin noticias. Sentí alivio. Por fin algo bueno. ¿Trabajando horas extra? ¿Qué tipo de pasante hace horas extra? 2 segundos después, apareció otro mensaje. Mándame tu ubicación. Voy a recogerte. Estoy con unos amigos, deberías conocerlos. La Torre de Marfil, que era la universidad, era el último velo que ocultaba nuestras diferencias de clase. Después de graduarnos, la brecha entre las nubes y el barro sería aún más evidente. ¿Unirme a su círculo social? Completamente innecesario. Después de todo, yo ya no tendría nada que ver con Kate. No hace falta. Tengo cosas que hacer. Estoy ocupado. Después de enviar eso, guardé el móvil en el bolsillo y volví a la tienda para ganarme los últimos $18 de la noche. Justo antes de que terminara mi turno, mientras cerraba el conteo de ventas, las puertas automáticas se deslizaron con un din. Un grupo ruidoso de chicos y chicas entró, y me congelé. A pesar del bullicio, reconocí de inmediato la voz de Kate. No hagan tonterías, dijo. Le hablaba a un chico guapo, de facciones delicadas. Me hormigueó el cuero cabelludo. La necesidad de huir me invadió, pero ya era tarde. Después de hablar, giró la cabeza, y nuestras miradas se cruzaron. La ligera sonrisa en sus labios se desvaneció, y su rostro se fue oscureciendo poco a poco. Esto es lo que tú llamas horas extra. Su presencia era tan fuerte que todo alrededor quedó en silencio. Todos me miraban, evaluándome sin pudor. Era incómodo. Me quité el uniforme y le hice un gesto a la compañera que me relevaba. Ya me voy. Pero no podía irme aún. Tenía que escribir un informe por las 2 botellas rotas de vino. Por suerte, el grupo pronto se distrajo con otras cosas, y la sensación de ser observada disminuyó un poco. Excepto por Kate, que seguía firme en el mostrador, exigiendo una explicación por mi mentira. ¿Qué explicación podía darle? Estaba en la ruina. Consideré inventar una excusa y pedirle un préstamo para salir del paso, pero el dinero puede devolverse. Los favores, no. No quería enredarme más con él. Después de un tenso silencio, fue él quien cedió primero. ¿Ya se te pasó la gripe? Sí. No me la contagiaste. Bueno, debes tener un sistema inmune excelente. Kate estaba a punto de decir algo más, pero un grito interrumpió la conversación. Se sobresaltó, su expresión se endureció al instante, y corrió de inmediato hacia el sonido. Lo seguí, y vi que era el chico guapo. De alguna manera, se había caído en una esquina, y una estantería le había cortado el tobillo. Me giré hacia mi compañera de trabajo. ¿Acabas de trapear el piso? Ella agitó las manos rápidamente. Aún no tuve tiempo. No había tiempo para averiguar cómo se había caído. Teníamos que atender la herida primero. Voy a buscar el botiquín. Kate parecía furioso. Empujó a todos a un lado, se agachó y levantó al chico en brazos. El grupo empezó a silbar y gritar. En el espacio reducido de la tienda de conveniencia, era ensordecedor. Kate, odio tu universidad, se quejó el chico, apoyando la cabeza en el hombro de Kate y lanzándome una mirada que yo jamás podría imitar. El tono de Kate era plano. Te dije que no vinieras. No parecía oír lo que dije, y se dirigió a la salida con pasos firmes. Una herida tan pequeña se habría podido tratar con el botiquín de la tienda, pero supongo que estaba preocupado. Una mano agarrada con fuerza a su cintura. Un abrazo sin resistencia. Una mirada de genuina preocupación. Una intimidad imposible de negar. Debía ser alguien importante.
Kate se detuvo al pasar junto a mí y bajó la voz. «Deja la puerta abierta esta noche». No respondí. Me hice a un lado y los dejé salir. El lugar donde el chico se cayó era un punto ciego para la cámara de seguridad. Repetí la grabación una y otra vez, pero no lograba entender cómo se había caído. No sabía si sería considerada mi culpa, así que guardé el vídeo, por si acaso. Al salir de la tienda, estaba agotado. El auto de Kate estaba aparcado frente al dormitorio. Estaba recostado contra la puerta, una brasa roja brillando en sus dedos. Nunca lo había visto fumar antes. Debía de estar de pésimo humor. ¿Iba a exigirme rendir cuentas por ese chico? ¿Por un corte que sanaría solo sin tratamiento? Me apreté el puente de la nariz y me acerqué. Kate, asumiré la responsabilidad por lo que pasó durante mi turno. Más tarde, él. Kate soltó una risa fría de repente. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. No entendía qué significaba esa risa. Alzó la vista, y aún en la penumbra, su ferocidad era evidente. Ah, sí. ¿Ahora sí vas a asumir la responsabilidad? Siempre tuve la intención de hacerlo. Un rectángulo blanco me golpeó en la cara con un slap antes de caer al suelo. Con solo mirarlo, supe lo que era. Parecía que Kate había llevado al chico a la farmacia 24 horas al final de la calle, el mismo lugar donde yo había comprado la prueba de embarazo. Quizás porque estaba tan cansado, no tuve fuerzas ni para entrar en pánico. Cerré los ojos y me agaché a recogerla. De repente, una mano me agarró con fuerza por la nuca. No pude evitar soltar un quejido ahogado, forzado a mirar de frente a Kate en una posición incómoda. Sus ojos oscuros hervían de furia. «Lucas, ¿a quién demonios dejaste embarazado?» No dije nada. Apretó los dientes y aumentó la presión. «¿Y me mentiste?» Dijiste que era gripe. Nunca supe que eras tan buen actor. Di algo. ¿Solo sabes acostarte con alguien pero no usar protección? ¿Ni siquiera puedes pagar un maldito condón? Lo miré en silencio sin decir palabra. Hizo una pausa, y luego empezó a burlarse. Ah, ya entiendo. Trabajando hasta tarde en una tienda porque de verdad no te alcanza. Lucas, vas a ser un jodido pobre toda tu vida. Sus palabras dolían. Pero también eran ciertas. Esta era mi vida. Kate me soltó, cerró la puerta del auto de un portazo y se fue sin mirar atrás. La encargada del dormitorio se despertó con el ruido. Su molestia se tornó en preocupación al verme. Oye, tienes que cuidarte, ¿sí? No te esfuerces demasiado. Te queda toda la vida por delante. Recogí la prueba de embarazo, la metí en el bolsillo y le pedí disculpas con sinceridad. Estaba tan cansado que prácticamente tuve que arrastrarme por los 4 pisos de escaleras. Cuando abrí la puerta de nuestra habitación, me golpeó el olor empalagoso de los dulces. Incluso cuando Kate se iba de viaje por negocios, todavía se acordaba de traerme un souvenir. Me senté frente al escritorio y me quedé mirando todos los dulces sobre la mesa. Finalmente, tomé la barra de chocolate más barata, rasgué el envoltorio y me metí un pedazo en la boca. Tan amargo. Si la felicidad es chocolate, yo debo de ser un perro. Kate no volvió. Un tipo como él nunca tiene que preocuparse por sobrevivir. Si la familia Kate no hubiera estado en crisis en aquel entonces, obligándolo a mantener perfil bajo, nunca habría venido a esta universidad común y corriente. Y nunca me habría conocido a mí. Yo seguía increíblemente ocupado, demasiado como para pensar en otra cosa. Pasaron 2 semanas volando, y por fin conseguí una buena oferta de trabajo, justo al final de la temporada de contrataciones. Cuando terminé el papeleo de salida en mi antigua empresa, la gerente de RRHH suspiró aliviada. Menos mal que no te hicimos perder el tiempo. Le pregunté, ¿entonces puedo recibir el último sueldo por adelantado? Parpadeó. Lo siento. No es posible. No importaba. Ya había ahorrado lo suficiente para el aborto. Mi tesis estaba prácticamente lista, solo faltaba la defensa. Tenía algo de tiempo antes de empezar en el nuevo trabajo, así que por fin podía relajarme un poco. El chico que se cayó nunca vino a buscar problemas tampoco. Todo estaba bien. Tan bien. De camino al campus, programé una cita médica para la semana siguiente.
Al ver el mensaje de confirmación, la tensión constante en mis nervios por fin empezó a ceder. Aunque hubo un bache en el camino que me sacó de curso, logré volver al carril sin grandes consecuencias. Antes de regresar al dormitorio, me detuve a comprar leche y fruta para agradecer a la encargada por haberme cuidado estos meses. Con la graduación a la vuelta de la esquina, el edificio estaba medio vacío. Podías ver gente mudándose con maletas y cajas todo el tiempo. Pronto todo terminaría. 4 años estancado. 3 meses que parecieron un sueño. Tan bien. Tan bien. Subí a las escaleras casi dando saltitos cuando sonó el teléfono. Al ver la palabra casa parpadeando en la pantalla, toda mi felicidad se congeló al instante. Una voz en mi cabeza gritaba, no contestes. No contestes, Lucas. Mis dedos temblaban incontrolablemente. Intenté darle a rechazar, pero la mano me falló, y el teléfono cayó al suelo, contestando la llamada por accidente. Una voz masculina estalló al instante, ¿eres sordo o qué? ¿Qué te costó tanto contestar? Todo mi cuerpo se tensó. Me agaché lentamente, con la mente en blanco. ¿Qué pasa? Ya sabía la respuesta. Pero no quería perder toda esperanza. ¿Y si era otra cosa? ¿Y si había cambiado? Mándame dinero. Ah. Claro. Nunca iba a ser otra cosa. Recogí el teléfono y lo apreté con fuerza en la mano. Por primera vez, no quería ceder. Te acabo de mandar dinero. No tengo más ahora. Si no tienes, entonces consíguelo. No puedo. Guardó silencio por un segundo, y luego se burló. Está bien. Entonces se lo pediré a tu hermana. Abrí los ojos de par en par, está en secundaria. ¿De dónde va a sacar dinero? El hombre rió. Su voz sonaba como la de un demonio. Cada palabra retumbaba en mis oídos, rebotando directo en mi corazón. Dijo, ella es el dinero. Mi respiración se volvió errática. Mi visión se volvió negra. No pude evitar el impulso de vomitar. No, escuché mi propia voz, sonando lejana. Se lo mandaré. 631, hasta el último centavo. Mirando mi cuenta bancaria vacía, un pensamiento apareció en mi cabeza, tal vez no debería abortar. Tal vez debería seguir con el embarazo, dar a luz en secreto en algún baño público, como los que ves en las noticias, y deshacerme de él. Tirarlo en una alcantarilla, donde nadie lo vea, y presionar el botón de descarga. El pensamiento me horrorizó. ¿En qué me diferenciaría eso de mis padres biológicos? Fui abandonado en un matorral junto al río justo después de nacer. Un viejo soltero del pueblo me encontró. Además de mí, también encontró a 2 hermanas mayores y una menor. Suena como una historia conmovedora. Pero solo nosotros sabíamos lo cruel y vil que era ese hombre. Nos usaba, niños abandonados, para cobrar subsidios del gobierno. Luego lo apostaba todo. Casó a mi hermana mayor tan pronto como tuvo la edad. La segunda desapareció al día siguiente de que él perdiera mucho dinero y vinieran los cobradores. Le mentí, diciéndole que me iba a trabajar a otra ciudad, pero usé préstamos estudiantiles para ir a la universidad. Creía que podría escapar poco a poco de sus garras. Pero hoy me di cuenta de que jamás podré huir. Pasé 2 días encerrado en el dormitorio, y el mundo estuvo completamente en silencio. Justo cuando pensaba que quizás dormiría para siempre, el teléfono sonó de repente. Instintivamente me cubrí con las sábanas, temblando de miedo. Por suerte, sonó durante 1 minuto, y luego se detuvo. Antes de que pudiera recuperarme del susto, volvió a sonar. Y luego otra vez. Después de eso, me atreví a asomar un poco la cabeza. ¿Tan insistente? No podía ser una llamada desde casa. Justo cuando agarré el teléfono, el que llamaba colgó de nuevo. Era Kate. Me quedé mirando la pantalla, atónito. ¿Qué más podía querer? Lo nuestro debería haber terminado hace mucho tiempo. Mientras me quedaba embobado, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, contesté. Del otro lado solo había silencio. Solo la respiración inestable de alguien conteniendo su ira. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? Estaba durmiendo. ¿Te mudaste?
Recibí un mensaje del corte de luz en el dormitorio. Con razón no funcionaban las luces estos 2 días. Pensé que se había quemado el foco. Como no respondí, se enfadó más. ¿Te fuiste a vivir con esa mujer? No tenía sentido negarlo. Que pensara lo que quisiera. Mi silencio fue recibido con una pausa larguísima. Tan larga que pensé que había colgado. Miré la pantalla. Seguía activa. Lucas, ¿qué demonios soy yo para ti? La pantalla se apagó. Nadie colgó. Mi celular se había quedado sin batería. Me quedé acostado un rato más, hasta que de pronto la luz del techo se encendió. Mis ojos, poco acostumbrados, se cerraron con fuerza, me ardían, hinchados. Me obligué a mirar hacia la fuente de luz, y salí de la cama. No, no puedo morir en el dormitorio. Sería una molestia para la encargada. Conecté el teléfono, lo encendí. 0 mensajes nuevos. Parece que pagar la factura de la electricidad fue el último acto de amabilidad de Kate. Ni siquiera vino a la ceremonia de graduación. En el dormitorio tenía pocas cosas, pero todas eran costosas. No tenía idea de qué planeaba hacer con ellas. Empaqué mis cosas en silencio y bajé la basura. 2 compañeros de clase salían con sus maletas. Me vieron y me saludaron. En estos 4 años, todo mi tiempo fuera de clases lo dediqué a trabajos de medio tiempo. Los compañeros que conocía por nombre los podía contar con una mano. Pero incluso los que apenas me conocían, se despedían al final. Noté que sus ojos se detenían un momento en mi abdomen, y tiré de mi camisa con incomodidad. Estaba ocurriendo demasiado rápido. Ya era visible. El dinero que recibí por las prácticas se fue en la renta. Una vez más, no me quedaba nada para lidiar con esta vida. Supongo que ahora era el momento. Me quedé de pie un momento, tratando de procesar la ansiedad. Justo cuando iba a darme la vuelta y regresar, alguien me llamó. Oye, ¿te puedo quitar unos minutos? Me detuve y lo miré con sospecha. Camisa negra, pelo engominado, colonia fuerte. Parecía que llevaba rato merodeando por allí. Instintivamente di un paso atrás, pero él solo sonrió y se acercó. ¿Ya conseguiste trabajo? Si no, tengo un trabajo muy fácil para ti. Un reclutador. Buscando empleados merodeando cerca del dormitorio por la noche. Me puse alerta y negué con la cabeza una y otra vez. No, gracias. Ya tengo trabajo. El hombre bloqueó mi paso. Podría ser algo extra. Solo un poco de tiempo por la noche, paga mucho más que tu empleo habitual. Mírate, tan atractivo. Sería un desperdicio no aprovecharlo. Lo entendí. No era un trabajo legal. Gracias, pero no me interesa. Justo cuando me iba a ir, me agarró de la muñeca. Oye, solo escúchame. Mi auto está allí. Te puedo llevar a ver el lugar. Si no te interesa, te traigo de vuelta. Suéltame. Era sorprendentemente fuerte. No pude zafarme. Justo cuando iba a sacar el teléfono, un puño pasó rozando mi oído. El golpe sordo de carne contra carne explotó frente a mí. El hombre cayó de costado, dejó el acto y se abalanzó con expresión feroz. Pero su rostro se congeló en terror al ver quién estaba junto a mí. Kate lo estampó contra el suelo, su voz helada. ¿De qué banda eres? Jefe, fue un malentendido, de verdad. 3. No sabía que él estaba contigo. Fue una coincidencia. 2. Jefe, lo siento. Déjame ir solo esta vez. Kate parecía decepcionado mientras ejercía más presión. El hombre en el suelo empezó a llorar, hasta que logró escupir 2 palabras. Kate se quedó helado al oírlas, y el otro aprovechó para liberarse y salir corriendo. Kate había cambiado desde la última vez que lo vi. La arrogancia llamativa se había calmado, pero su fiereza era más intensa que nunca. Intenté rodearlo. Solo iré a mi alquiler esta noche. Él no podía simplemente forzar la entrada. ¿A dónde vas? Como era de esperar, me bloqueó el paso. A casa. ¿Casa? Su voz subió con una inflexión extraña antes de caer de golpe. ¿Con esa mujer?
Me giró de los hombros y me envolvió en un abrazo firme, llevándome de vuelta al dormitorio. ¿Qué haces? No voy a volver al dormitorio. Tenía el presentimiento de que si volvía, algo iba a pasar. Kate me abrazó con más fuerza. ¿El botiquín sigue ahí? Estoy herido. Al final subimos. La supuesta herida era solo un raspón en los nudillos por golpear a ese tipo. Le apliqué pomada y soltó un quejido de dolor. Sus heridas anteriores habían sido peores, y nunca le había oído emitir sonido alguno. ¿Había cambiado mi técnica? ¿Le dolía tanto? Aunque lo aguante, no te importa, murmuró. Sumado a lo que acababa de pasar, sospeché que estaba fingiendo. Contrataste a ese tipo para actuar contigo, ¿verdad? No. Su rostro se volvió frío. No sé cuál era su motivo, pero te conseguiré una explicación. Cambió de tema, tomó mi mano. Por seguridad, deberías quedarte conmigo por ahora. Necesitaba irme. Ya. Le solté la mano rápidamente, guardé el botiquín y saqué mi maleta de debajo del escritorio. Kate me miró en silencio todo el tiempo, sin decir una palabra. Eso no era normal. Justo cuando llegué a la puerta, de repente me levantó en el aire. Lo siguiente que supe fue que me había subido al escritorio. Definitivamente algo pasaba. Kate, no hagas ninguna estupidez. Kate me ignoró, usó su fuerza para colocarse entre mis piernas, presionándome como una montaña. Suéltame de una puta vez. En tus sueños. Maldito. Eso soy. Hundió su cabeza en mi cuello y respiró profundamente. Lucas, te he echado tanto de menos, el corazón me dio un vuelco. Una oleada de emociones agridulces se extendió por mi pecho. Aún no podía resistirme al tirón del croissant, al barco gigantesco. Me descubrí abrazándolo de vuelta, luego lo solté de golpe al darme cuenta de lo que hacía. El cuerpo de Kate se tensó. Levantó la cabeza con una chispa de sorpresa en los ojos. Lucas, no existen los malentendidos ni las coincidencias en este mundo. Tú también me quieres, ¿verdad? Lo de ella fue solo un accidente. Tuviste que hacerte responsable, ¿cierto? Me obligué a mirar hacia otro lado. No. Claramente no me creyó. Puedo compensarla. Le daré lo que quiera, excepto a ti. Lucas, quédate. Quédate a mi lado. Pero ya hay alguien a tu lado. Yo, parado aquí, no soy más que un extra, una presencia inmoral. Ser el amante de Kate no es diferente de haberme ido con ese tipo al club nocturno. Contra la luz, no podía ver su expresión. Su palma áspera acarició mi mejilla, doliendo apenas un poco. Pero junto al dolor, había un placer indescriptible. Era imposible no recordar aquella noche caótica, como esas manos recorrieron todo mi cuerpo. Intenté contener el gemido que subía por mi garganta, pero al hablar, mi voz temblaba. Kate, MMMPH. El resto de mis palabras fueron devoradas. El beso de Kate era dominante, robando todo el oxígeno de mis pulmones. Mi cabeza empezó a girar. Entre la niebla, sentí cómo iba desabrochando mi camisa, botón por botón, su mano se deslizó dentro, amasando mi pecho sin piedad. Cuando tocó mi vientre, me sobresalté. Kate también se detuvo, respirando con dificultad, y miró hacia abajo, hacia la leve curva bajo su palma. Brazos y piernas delgadas, pero tu vientre. Lo empujé con desesperación, las manos temblándome mientras me abotonaba la camisa. Kate, que había sido apartado, no se enojó. Su rostro mostraba tanta alarma y nerviosismo como el mío. Lucas, ¿estás enfermo? No, no. Solo comí demasiado y engordé. Debería irme ya. Me sostuvo con una mano, y con la otra levantó mi camisa y volvió a tocar mi vientre. Fue un toque ligero, pero le temblaba un poco la mano. Lucas, vamos al hospital. Estaba a punto de negarme, pero Kate me interrumpió, vamos al hospital. Su tono era inapelable. Sabía que ya no podía evitarlo. Me arregló la ropa con cuidado y fue a buscar las llaves del coche. Yo lo miré de espaldas y cerré los ojos. Kate, lo que digas ahora, ya no importa. Tenemos que hacerlo. Estoy embarazado. Las llaves cayeron al suelo con un estrépito. ¿Qué dijiste?
En el hospital privado de la familia Kate, finalmente entendí por qué mis padres biológicos me habían abandonado. Una anomalía cromosómica congénita. Un cromosoma extra en el par número 23. Como resultado, tenía un segundo conjunto de órganos femeninos en mi cuerpo. Era un monstruo. No lo detectamos antes porque los órganos sexuales internos no se habían desarrollado. Ahora, debido a la estimulación externa y los cambios hormonales, se han vuelto completamente funcionales. Hay dos opciones: cirugía para extirparlos y continuar viviendo como hombre, o tratamiento conservador con hormonas para mantener el embarazo. La respuesta era obvia. Tenía que ser. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Dudé. Kate había estado encadenado a los cigarrillos al final del pasillo. Cuando entró en la habitación, se apoyó contra la pared en silencio. Después de un largo rato, se sentó al borde de la cama, tomó el cuchillo pequeño de la mesita de noche y comenzó a pelar una manzana lentamente. Los médicos aquí son los mejores. La cirugía no tiene alto riesgo, así que no te preocupes tanto. Yo no dije nada. Observé su expresión con cautela y murmuré: Kate, ¿puedo pedirte prestado algo de dinero? La cáscara de manzana se rompió de golpe. Kate me miró. Su expresión no cambió, pero las venas de su mano se hincharon. No necesitas. No tendrás que pagar nada, ni siquiera la recuperación. Había dejado claras sus intenciones. Pero yo quiero tenerlo, Kate. La voz de Kate se elevó de repente: ubícate. Es el hijo de un violador. Mi pecho se contrajo. Apreté la manta entre mis dedos y susurré: no lo es. La habitación quedó en silencio. La furia en su rostro se transformó lentamente en incredulidad. Preguntó, con la voz temblorosa: ¿fue voluntario? Él era el que preguntaba, pero también fue el que me tapó la boca cuando intenté hablar. Incapaz de decir nada, solo asentí. Kate me soltó. Pasó un largo rato. ¿Quién? Te daré el dinero. Criaré al bastardo. Pero tengo que saber quién es ese maldito hombre. Lo miré, enfurecido, y cerré los labios con firmeza. Si se enteraba de la verdad, la familia Kate sin duda se desharía del padre para conservar al niño. No quería eso. Es difícil describir esta sensación tan extraña. En mis 20 años de vida, nunca tuve amor familiar ni dinero. Pero ahora, había una vida que verdaderamente me pertenecía. Según el calendario, estuvimos juntos todos los días ese mes, excepto en mi cumpleaños, cuando perdí el conocimiento. El mayordomo dijo que esa noche te fuiste con alguien, pero no pude encontrar ningún registro del auto en el que subiste. Lucas, ¿con quién estuviste? ¿Tienes idea del tipo de gente que había en esa fiesta? Esa gente devora vivos a los demás. ¿Por qué demonios te involucraste con alguien así? Me acurruqué bajo las sábanas lentamente. Kate, no hay futuro entre esa persona y yo. Está bien si no me prestas el dinero. Me las arreglaré solo. Kate cedió. La condición era que viviera en su casa. Me negué. Olvídalo. El departamento que rento está bien, y estoy por empezar mi nuevo trabajo. Tendré un sueldo pronto. Aunque la mitad iría a préstamos estudiantiles, y la otra mitad se la llevaría ese viejo bastardo. Kate volvió a ceder. Compraré un departamento cerca de tu oficina. Solo para nosotros dos. ¿Qué era eso? ¿Una jaula dorada? Al ver que seguía negando con la cabeza, el rostro de Kate se oscureció. Lucas, ¿ya olvidaste quién soy? Si quisiera obligarte, tengo 1000 maneras de ponerte en esa mesa de operaciones. Tenía razón. Al final, acordamos que yo seguiría viviendo en mi alquiler, pero él también tendría una llave y podía venir cuando quisiera, y yo no podía impedírselo. También tenía que quedarme en su casa al menos una vez a la semana. Al menos, la mayoría del tiempo tenía control, así que no estaría completamente a su merced. Al día siguiente, Kate transfirió una gran suma de dinero a mi cuenta con una nota: regalo voluntario. Le escribí: era un préstamo. ¿Por qué pusiste regalo? Me respondió al rato: el fondo de apaciguamiento de este mes para el bastardo. Que vea que su padrastro tiene recursos, así no te molesta. Mi corazón se sintió un poco amargo.
Si tan solo no tuviera un matrimonio arreglado, no puedo imaginar lo feliz que sería. Un rato después, transfirió otra suma. No tienes que pagar el capital, pero sí voy a cobrar intereses. Saqué una calculadora e hice los cálculos. Genial. Ahora también venía por mi salario. Pero esa noche, en cuanto Kate entró, me empujó contra la pared en la entrada y me besó hasta que todo mi cuerpo se volvió débil. Ahí supe cuál era el interés. Estaba tan débil que no podía mantenerme en pie, y él me levantó y me llevó al dormitorio. Por suerte, dada mi condición, no pudo hacer más que mojarme la cara, así que no dio el siguiente paso. Después de juguetear hasta tarde, fui a la cocina a preparar un refrigerio nocturno. En plena madrugada, el único sonido era el burbujeo de la olla. Me quedé mirando la llama azul, perdido en mis pensamientos. Estos días tendrían que terminar algún día. Cuando eso pase, ¿a dónde iré? Ansioso, abrí la app del banco para revisar mi saldo, y al instante me sentí más tranquilo. Lo había entendido. Ya que no podía cambiar la situación por ahora, al menos debía disfrutarla. Si no te cuidas tú, ¿quién lo hará? Cuando se case, me llevaré el dinero y al bebé y me iré. Kate me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro y frotándose contra mí. Amor, tengo hambre. Ve por los tazones. Había encontrado esos tazones en un foro de segunda mano del campus el día que Kate se mudó. Solo costaban $2. Un par perfecto. Jamás habría imaginado entonces que desarrollaríamos estos sentimientos tan extraños el uno por el otro, en medio de una vida tan simple y cotidiana. Después de que Kate terminó sus fideos, volvió a atacarme. Estaba tan cansado que podía morir. ¿Nunca te cansas de esto? Jamás. Levantó la cabeza de mi cuello y se presionó contra mí. Solo es un poco frustrante. Suspiré y crucé las piernas. Sé suave. La semana voló. Después de mi cita en el hospital, Kate me llevó a su casa. Mi cama es enorme, dijo de repente mientras giraba el volante. Lo sé. Podríamos rodar toda la noche y aún encontrar un rincón seco. Él me lanzó una mirada de reojo. Sabes, yo era realmente bueno mintiendo sin vergüenza. Lo vi en un sueño. ¿Qué clase de sueño incluye mi cama? ¿Yo también salía en él? ¿Adivine? El auto avanzaba suavemente por la comunidad cerrada. No voy a adivinar. Mejor hago que ese sueño se vuelva realidad dentro de un rato. En el momento en que entré y vi al tipo sentado en el sofá, supe que ese sueño no se haría realidad, al menos no pronto. Sonrió y se levantó. Kate, volviste. Te estaba esperando. Su expresión se alteró apenas al verme. Y este es, el empleado de la tienda. Esa hostilidad sutil pero conocida. Creo que ya sabía quién era, el prometido de Kate. Quise salir corriendo. Me obligué a asentir con la cabeza y a poner cierta distancia entre nosotros. Justo cuando Kate iba a hablar, su celular sonó. Miró la pantalla con el ceño ligeramente fruncido. Lucas, ve a esperarme en mi habitación. Tengo que atender esto. Vuelvo enseguida. ¿De verdad era apropiado decir eso frente a su prometido? No es apropiado, Kate. Por supuesto que no fui a su habitación. Me senté rígidamente en el sofá. En cuanto Kate se fue, la sonrisa del tipo desapareció. Levantó su taza de té con calma y me miró de lado. Kate y yo nos conocemos desde que nacimos. Íbamos a comprometernos este otoño. ¿Lo sabías? Me sentí mortificado, con las rodillas apretadas, sin saber qué hacer con las manos. Lo siento. Me alejaré de él tan pronto como pueda. Se sorprendió por mis palabras, pero su expresión de desprecio volvió pronto. ¿Alejarte? ¿Crees que puedes hacerlo? Bajé la cabeza. Para ser honesto, es Kate quien no me deja ir ahora. El tipo dejó su taza y por fin me miró con atención, evaluándome durante un largo momento. Una leve chispa de alegría apareció en sus ojos. ¿Oh? ¿Así que quieres irte? Sí. ¿De verdad no te gusta Kate? No importa. Extendió su celular hacia mí. Ion. Agrégame. Te ayudaré. Me sorprendí. ¿Ayudarme?
¿Por qué ese cambio de actitud? Sí, ayudarte a alejarte de él, lo agregué, con escepticismo, y guardé su nombre. La familia Kate es poderosa, pero hay lugares donde no llegan. Puedo enviarte lejos. Y cuando todo se calme, te traeré de vuelta. Por alguna razón, eso me sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. ¿A dónde iría? Los ojos de John se curvaron en una sonrisa, pero su mirada era profunda y oscura. A algún lugar donde no pueda encontrarte, donde no tenga poder sobre ti. Aún así, me parecía extraño. ¿Por qué querrías ayudarme? Pues, para ayudarme a mí mismo, tonto. Kate volvió no mucho después, con el rostro sombrío y frío. ¿A dónde fue? Me sobresaltó. ¿Se fue? Kate extendió la mano y tocó mi rostro. Su expresión se suavizó un poco. Tengo que salir. Tú ve a dormir. Mi instinto me decía que iba a buscar a John. Sentí un nudo extraño en el estómago. No quería que se fuera. ¿Qué? ¿Cómo podía siquiera pensar eso? ¿Estaba desarrollando un cerebro enamorado, o era por las hormonas? De cualquier modo, era aterrador. Estaba convirtiéndome poco a poco en la persona que más despreciaba. Si seguía así, un día terminaría siendo uno de los amantes mantenidos de Kate, sin hacer nada más que esperarlo todo el día. Definitivamente no. Kate no volvió en toda la noche. Pasé toda la noche mirando al techo, en su enorme cama. Al amanecer, decidí regresar a mi lugar. Me encontré con el mayordomo en la salida. Me saludó con un leve asentimiento. Me sentí un poco avergonzado. Lo siento. Después de todo, la última vez me había ayudado a cubrirme y a regresar a clases, y yo había prometido no volver a involucrarme con Kate. Él negó con la cabeza. Fue decisión del joven amo. La elección de Kate fue tranquilizarme, y luego pasar toda la noche con su verdadero prometido. Estaba agotado. Tan agotado, volví a casa y dormí hasta el mediodía. Cuando abrí los ojos, vi el rostro dormido de Kate, y mi cerebro estaba demasiado lento para procesarlo. ¿Cuándo había vuelto? Había enredado sus brazos y piernas alrededor de mí, y yo ni siquiera me había despertado. Contuve la respiración e intenté deslizarme lejos, pero justo cuando estaba por escapar, me apretó fuerte, y todo mi esfuerzo fue en vano. No podía saber si estaba dormido o despierto. Pero de cualquier forma, siempre lograba atraparme para darme un beso torpe y somnoliento. Recordé la primera vez, cómo, medio dormido, me confundió con su ex. Quiero casarme, murmuró. ¿Estaba hablando dormido? La ola de pasión que apenas empezaba a crecer se desvaneció de golpe. Ya era mediodía. Sus sueños eran solo eso, sueños. Está bien. Entonces ve y cásate. Los ojos de Kate se abrieron de golpe, perfectamente claros. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Tomó mi mano y besó mis dedos. Solo espera un poco más. Aún no. ¿Esperar hasta cuándo? A principios del otoño. Los juncos florecen en verano, y después del otoño, se marchitan y mueren. Kate debía estar realmente agotado la noche anterior, porque durmió hasta la tarde. Yo acababa de terminar de responder un correo cuando me giré y lo vi, aún con aspecto sonoliento. ¿Cenamos? Sí. Muero de hambre. No sé cuántas copias de la llave que le di a Kate existen. El chef, el organizador, el nutricionista, todos tenían una. Se movían como agentes secretos, entrando y saliendo sin hacer ruido. Hacían su trabajo en silencio y luego desaparecían. Los modales de Kate en la mesa eran lo opuesto a su personalidad, muy refinados. Masticaba lentamente y luego dijo, con total naturalidad, ¿por qué rechazaste el trabajo? Una rodaja de loto se me resbaló de los palillos. Lo intenté de nuevo, y volvió a caerse. Kate la recogió con elegancia y la puso en mi bol. Bajé la cabeza y masticé. ¿Lo viste? Sí. Simplemente me di cuenta de que no me gustaba. Buscaré otra cosa después. Ni te molestes en buscar. ¿Crees que no puedo mantenerte? Lo sé, lo sé. Me dejaré cuidar, respondí animadamente, levantando la vista con una sonrisa, solo para ver a Kate fruncir un poco el ceño.
¿Así que solo lo decías por decir? Claro que no. Me miró fijamente, con el rostro sereno, pero con los ojos como un pozo oscuro sin fondo. Solo temo que tú sí lo estés diciendo por decirlo. Me llené la boca de arroz, inflando los cachetes. Imitando su tono, murmuré, claro que no. Después de cenar, apareció el encargado de la limpieza de la nada, lavó los platos con eficacia y luego desapareció. Increíble. Me dejó impresionado. Si sus subordinados eran así de capaces, Kate debía ser aún más impresionante. El hombre que algún día dirigiría la familia Kate, ¿cómo no iba a serlo? Pero debía ser duro. Siguiendo el principio de no dejar arrepentimientos, reuní valor y le pregunté, Kate, ¿qué es lo que te gusta de mí? Después de todo, no somos del mismo mundo. ¿No eres de la Tierra? No me refiero a eso. Es solo que, no estamos en el mismo círculo, en la misma clase social. ¿Recuerdas esa clase de supervivencia al aire libre? Esos idiotas malgastaron todos los recursos haciendo una porquería que parecía comida de cerdos, y estaban tan orgullosos. ¿Crees que yo soy del mismo círculo que ellos? Se refería a algo del primer año. Al final, fui yo quien rescató la situación con lo que teníamos a mano. Kate fue como un fantasma en la escuela durante los 4 años. Ese fue uno de los pocos momentos en que interactuamos. Me sorprendió que aún lo recordara. Me gusta lo realista que eres, dijo. No estuve de acuerdo. Solo intento sobrevivir. Kate me abrazó, su voz cálida. Estos 3 meses contigo han sido el tiempo más pacífico de toda mi vida. De repente recordé tantas cosas, las incontables cicatrices nuevas y viejas en su cuerpo, la manera casual en que había dicho que tal vez moriría allí. Quizá los dos solo estábamos tratando de sobrevivir. Pero no te preocupes. No habrá más situaciones peligrosas como esa. El viejo estaba tan furioso porque yo había estado deshaciéndome en secreto de algunos negocios del mercado gris. Entonces, ¿por qué discutiste con tu familia 2 veces? La segunda vez fue por John. Teníamos un matrimonio arreglado por la generación anterior. Me secuestraron cuando era pequeño, y el abuelo de John recibió una bala por mí. La última vez que volé. De pronto ya no quise seguir escuchando. No sabía si era porque no quería oír sobre su pasado con John, o porque no quería verlo abrir esas viejas heridas. Lo interrumpí. Kate, ¿no dijo el médico que después de 3 meses podríamos, ya sabes? Se detuvo de golpe, luego rió suavemente y me acarició la cabeza. No intentes seducirme. ¿Por qué no? El médico dijo que está bien, ¿no? Su sonrisa desapareció poco a poco. ¿Lo dices en serio? Claro. La nuez de Kate se movió al tragar. Sus ojos se oscurecieron, centímetro a centímetro. Su mirada bajó hasta mi vientre y volvió a negar con la cabeza. No soy un animal. Bajé la cabeza, con la cara ardiendo. Pero yo sí. Mi espalda ya estaba adolorida por el vientre creciente, y ahora sentía que se partiría. Antes, Kate había retirado a las personas que tenía apostadas alrededor de mi apartamento. Ahora, en plena noche, no había ni un alma. Tenía la razonable sospecha de que los demás inquilinos del edificio ya se habían ido hacía tiempo. Me abotoné la chaqueta y bajé las escaleras en silencio, aprovechando la oscuridad. El coche negro estaba aparcado en la intersección, justo como esperaba. Caminé lentamente hacia él, hacia el nuevo futuro que había elegido. En cuanto abrí la puerta, una ola espesa de colonia me golpeó. Algo en mi mente se quebró. Levanté la vista lentamente, y vi una cara conocida. El hombre de la camisa negra que me había agarrado frente al dormitorio. Sentí que la cabeza me explotaba. Instintivamente intenté escapar, pero me arrastró dentro del coche. La puerta se cerró de golpe, y mi corazón se hundió con ella. Se acabó. John, en el asiento del copiloto, se giró. Tenía varios cortes frescos en el rostro y su sonrisa helaba bajo la luz de la luna. Intenté mantener la calma y alcancé el picaporte. He cambiado de opinión. Déjame salir. Por supuesto, la puerta no se abrió. No sé qué le pasaba, pero John parecía trastornado. Una sensación asfixiante de peligro emanaba de él. Lucas, ¿verdad? Vamos al infierno juntos. ¿Quién quiere ir al infierno contigo?
Busqué frenéticamente mi teléfono. En cuanto lo toqué, el hombre de la camisa negra lo arrancó de mis manos, y le clavó un cuchillo en medio. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo. John, ya decidí irme. ¿Por qué no puedes dejarme ir? Él se burló. ¿Yo te dejé ir? ¿Quién va a dejarme ir a mí? He pasado 20 años en el infierno con Kate. ¿Cuánto hace que tú lo conoces? ¿Por qué haría esto por ti? ¿Hacer qué? No tengo idea de lo que estás hablando. Era imposible razonar con él. Estaba al borde del colapso. Sabía que si no salía de ese coche, moriría. Empecé a golpear la puerta. Después de solo un par de golpes, el hombre de la camisa negra me sujetó, y no pude moverme. Toda la calle parecía vacía, salvo por nosotros. ¿Vacía? Nadie podría salvarme. John solo me observaba en silencio. ¿Desesperado? Así de desesperado me sentí cuando Kate me dio una lección. Entonces dio una orden fría: conduce. 2 palabras. Una sentencia de muerte. Me dejé caer en el asiento y cerré los ojos. Pero el coche no se movió. John gritó al conductor: «Conduce». ¿Estás sordo? El conductor respondió con calma: «Todavía no estamos todos». ¿Qué quieres decir con que no estamos todos? Justo al terminar la frase, la puerta del coche se abrió. Kate entró y se sentó a mi lado. «Ahora sí estamos todos». El rostro de John palideció. Le gritó al hombre de la camisa negra: «¿Qué esperas?». El hombre dejó caer rápidamente el cuchillo que tenía en la mano. Jefe. Me aseguré de no dañar la batería. Lo practiqué como una docena de veces. John lo miró con los ojos desorbitados. Maldito traidor. ¿Y qué? El hombre sonrió y me dio unas palmaditas en el brazo. No te até muy fuerte, ¿verdad? Me contuve. Kate le lanzó una mirada, y el otro se encogió al instante, retirando la mano y hundiéndose en la esquina del asiento. Ahora era John quien intentaba desesperadamente abrir la puerta del coche. Por supuesto, no se abría. Kate levantó la pierna con calma y le dio una fuerte patada al respaldo del asiento del copiloto. John, te di una salida. La segunda vez que Kate discutió con su familia fue para romper el compromiso. Como compensación, incluso voló al extranjero para limpiar algunos problemas antiguos de la familia de John. Fue entonces cuando descubrió que el secuestro de años atrás había sido orquestado por el propio abuelo de John. Sacrificó a una persona para salvar a su familia en ruinas. Por respeto a su larga amistad, Kate eligió perdonarlo, siempre y cuando John renunciara a sus fantasías. Podrían haber seguido siendo buenos amigos. Desafortunadamente, John no se conformó. Intentó atraerme a un club para arruinarme por completo. Incluso después de que Kate le diera una dura lección, no se rindió. ¿Así que sabías todo el tiempo que iba a escaparme? Mis piernas aún temblaban de miedo. Kate me colocó sobre la cama y resopló. Cuando transferiste todo el dinero que te di a tu hermana, fui tan ingenuo que pensé que por fin me estabas aceptando. Ja. Pero entonces empezaste de inmediato a planear cómo dejarme. Me has mentido tantas veces, que ya soy inmune. Lucas, estuviste actuando muy raro esta noche. ¿De verdad pensaste que soy tan estúpido? Al verlo desabrocharse lentamente los puños de la camisa, tragué saliva con dificultad. Jaja, bueno, todo está bien si termina bien. Vámonos a dormir. Kate se inclinó sobre mí, sujetándome la barbilla. ¿No tienes nada más que decirme? Lo sabía. Esta noche no había terminado. Antes de que arrastraran a John, él gritó: «Si mi vuelo no se hubiera retrasado ese día, yo habría sido quien durmiera contigo. Nunca te habría tocado a ti». Kate había estado a punto de devorarme ahí mismo, en el coche. Lucas, antes pensaba que solo había tenido un sueño húmedo toda la noche de mi cumpleaños. Un beso ardiente cayó sobre mis labios. Ahora voy a averiguar por mí mismo si fue realmente un sueño. Gemí. Kate, eres un animal, él se rió. Sí, lo soy. Lo miré, con los labios hinchados por el beso, el corazón latiendo con fuerza. Entonces, supongo que tendré que domar a la bestia yo mismo.